Informe 24 presenta lo más relevante hasta el momento y el análisis del acontecer nacional e internacional con Jania Nobel. Informe 24, todo el día en la razón. Sigue informado con Jania Nobel en Informe 24. Informe 24 con Jania Nobel. En los últimos años, la gentrificación se ha convertido en uno de los temas más sensibles del debate urbano en la Ciudad de México. Y yo creo que en varios países, en las grandes ciudades, el encarecimiento de la vivienda, el desplazamiento de comunidades históricas y la presión inmobiliaria en colonias tradicionales ha generado protestas ciudadanas y nuevas respuestas desde el gobierno local. De cara al Mundial, que ese es otro factor, otro ingrediente que le tenemos que mezclar a nuestra ensalada, el Mundial que ya está por comenzar de este año, el Mundial de Fútbol, la FIFA 2026, de cual México será una de las sedes, pues todavía aumentan más las preocupaciones. Vamos a platicar, vamos a analizar este fenómeno, conversaremos con el doctor Miguel Saucedo. Él es especialista en materia inmobiliaria y socio director de Saucedo Abogados. Nos va a ofrecer esta mirada jurídica y social sobre los avances, los riesgos y posibles soluciones frente a la gentrificación. Ojalá que las soluciones sean más que los problemas. ¿Cómo está, doctor Saucedo? Muchísimas gracias por estos minutos de conversación. Tania, gracias por la invitación. Todo muy bien, afortunadamente. Espero que esté usted muy bien. Muchas gracias. Sí, estamos bien, pero pues ya que vamos a empezar desde la base del tema. ¿Qué es la gentrificación y por qué hoy genera tanta discusión en la Ciudad de México, doctor? Claro, la gentrificación se entiende como un fenómeno social donde existe movimiento de personas de una área de vivienda hacia otro lugar derivado de su condición económica. ¿Esto qué significa? Que personas de escasos recursos ya no pueden continuar habitando en los inmuebles que acostumbraban a hacerlo por el incremento en las rentas o en los precios de venta y por consecuencia entra un estrato socioeconómico mucho más alto en esos lugares. Y las personas que habitualmente vivían en estos lugares tienen que desplazarse a las periferias de las ciudades. Es en general lo que significa una gentrificación. Viene de un término francés, de gentry, que significa clases altas, clases adineradas, y que evidentemente están ocupando estos espacios, tales como colonias en la Colonia Roma, Colonia Condesa, Polanco, Nueva Anzures, que se está moviendo esta situación y entonces los habitantes originarios, ante el incremento de las rentas, tienen que desplazarse a colonias en las áreas circundantes. Pero ahí no entiendo muy bien, doctor Saucedo, los habitantes originales, pero si son los habitantes originales les cobran renta, entonces les suben la renta y ellos se tienen que salir. No son propietarios de sus casas, los propietarios son los que están obligando a sacar a los inquilinos, ¿cierto? Hay dos tipos de gentrificación, no nada más se da con los inquilinos, que es la más común, también se da incluso con los mismos propietarios. Por esta situación. Vamos a hablar de los inquilinos. Los inquilinos sí tienen un problema más complejo porque los dueños de los inmuebles, cuando rentan una casa durante cierto tiempo y que hoy la renta, vamos a poner un número de 15,000 pesos, no es lo suficientemente atractiva para este propietario, el dueño decide cambiar a esquemas tales como rentas de corto plazo en las diversas plataformas, tales como Airbnb, Booking, Expedia, y entonces divide la casa en pequeñas habitaciones como si fuera un servicio de microhotel, sin los permisos que requiere un hospedaje general como la hotelería, y entonces obtienen rentas de 3 o 4 veces el valor que hoy están recibiendo por la renta original de su casa. Es un tema de negocio que, si por un lado es muy válido para el propietario pretender obtener mayor ingreso, por parte del inquilino le genera evidentemente una afectación, que es este desplazamiento a otras zonas. Eso es por lo que toca a los inquilinos, pero también los propietarios tienen otro problema. Aquellos propietarios que ya no pueden conservar la vivienda porque el incremento en el valor de los inmuebles ha sido tal que tanto servicios como pago de impuestos prediales se vuelven imposibles de pagar. Esto sucede mucho como en la colonia San Jerónimo o en la colonia Polanco o en el Pedregal, que los valores han ido incrementando de tal forma que hoy por hoy es imposible para estas personas mantener estos inmuebles. Y si vemos un poco más a fondo, algo más complejo, es la misma zona de Santa Fe. No la zona financiera, sino la zona de lo que es el pueblo originario de Santa Fe, que ya la zona financiera ha ido creciendo de tal forma que ha ido comiéndose poco a poco las orillas del poblado originario. Y el costo de la vivienda se ha elevado de tal forma que los servicios se vuelven impagables
para una persona que es obrera y que llega el momento que se ve obligada a vender el inmueble ante la imposibilidad de liquidar. Y entonces esto hace que se desplace a otras zonas de menor valor. Y esta obligación de vender tampoco le conviene al dueño original. O sea, no están vendiendo a menos precio del valor real. O sea, no todos salen perdiendo más que y ganando solo los grandes consorcios o quienes están construyendo y los que están obligando al desplazamiento. El propietario pierde por esta situación cuando adquiere esa vivienda por herencia, sí, cuando tiene que pagar impuestos de adquisición de bienes inmuebles, cuando tiene que ponerse al corriente en el pago de prediales, en el pago de diversos servicios que evidentemente ya no puede pagar. Ahí es donde tiene un problema, y cuando lo quiere vender tampoco es un precio conveniente, que ya tiene adeudos suficientes que puede generarse el 20, 30, 40 o hasta el 50% de los casos que llega a costar el valor de la propiedad. Y cuando la venden, el dinero que les queda para 2, 3 o 4 o 5 herederos no les alcanza incluso ni siquiera para pagar una nueva vivienda para cada uno de ellos. Esto provoca que tienen que desplazarse a zonas donde les alcanza para rentar o comprar un pequeño terreno y pretender edificar. Esa es la problemática más compleja que está surgiendo. Si bien el tema de la renta es un problema muy grave para el inquilino, yo creo que ahorita en este momento nadie ha visto el problema tan complejo que le genera al propietario como este caso que no puede pagar. Imaginémonos que la casa que era de los padres, que fallecen los padres y por alguna condición en esa misma casa viven 2 o 3 o 4 hijos con sus respectivas familias que quieren regularizar y que ya no pueden pagar el predial y que la presión inmobiliaria se está acercando a su inmueble, que los costos de vida en esa zona se han vuelto exageradamente caros, pues no les queda otra más que vender. Es una presión socioeconómica que les genera. Sí. ¿Y hay forma de defenderse? Desafortunadamente, ante el impago de los impuestos, pues no hay forma de defenderse. Vaya, o sea que sí están pues prácticamente en una zona gris, ¿no? Y de cara al Mundial, doctor Saucedo, de cara al Mundial de Fútbol, ¿aumentará este problema de la gentrificación en las zonas aledañas al estadio, aquí en Guadalajara y en Monterrey? Sí, ya incluso en la Ciudad de México es muy notorio el tema de la gentrificación en las zonas aledañas al Estadio Azteca. Sí. Hay colonias en las cuales normalmente era de casas unifamiliares y que hoy esas mismas viviendas ya las partieron en 4, 5, 6 departamentos. Las personas que vivían ahí decidieron moverse a otras zonas para rentar estas casas o incluso están transformándose a los sistemas de renta de corta estancia o están inclusive inversionistas ofertándoles rentar o comprar estas viviendas a los poseedores o propietarios para llevar a cabo este sistema. Entonces, el efecto práctico ante una familia, 8 o 9 integrantes, que llega un inversionista, les proponga una renta que sea atractiva, evidentemente está provocando que salgan del inmueble para que el inversionista haga este esquema de movimiento dentro del inmueble y cree 3 o 4 o 5 X número de departamentos y lo rente bajo este sistema. ¿Y ahí qué medidas ha tomado el gobierno de la Ciudad de México y qué tan efectivas pueden ser? Yo creo que el problema de la Ciudad de México y en general de todo nuestro país es de que no hemos volteado al ejemplo que existe en otros países. En México hubo una reforma a los sistemas de renta de corta estancia, llámese Airbnb o Booking o cualquiera de estos, en donde se establece que un inmueble no podrá ser rentado más del 50% del tiempo en un año bajo este esquema. Pero, ¿dónde estuvo el error? En un edificio, el 80% de los departamentos se rentan bajo sistema de renta de corta estancia. Entonces, de nada sirve haberlo limitado a la mitad del tiempo un departamento si todo el inmueble completo sigue bajo este sistema. En Estados Unidos, en ciudades grandes como Houston, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, las autoridades decidieron no limitar los tiempos, decidieron limitar el número de viviendas permitidas por zona. ¿Qué hicieron? Hicieron un levantamiento poblacional, vieron cuáles eran las zonas de mayor afluencia turística y dijeron, sobre esta zona, en esta manzana, solamente permitimos 8 inmuebles que puedan ser sujetos a este tipo de renta. Les permitimos que renten todo el año, pero solamente 8. No 9, no 10, no como aquí en México, que si le queremos dar la vuelta, le ponemos que nosotros vivimos dentro del inmueble y que estamos rentando bajo el sistema de Airbnb, podemos alargar ese 50% más días y ponemos 3 o 4 o 5 inmuebles
dentro del mismo edificio, o en una manzana podemos encontrar que hasta el 60% en zonas como el Estadio Azteca se están rentando actualmente ya bajo este sistema. Y ya no se hable de Condesa, de la Roma, de Polanco, Zona Rosa. Orden, nos falta orden y organización entonces. Nos falta no improvisar. El problema es que tenemos legisladores que no saben legislar, tenemos gobernadores que no saben gobernar y todos creen tener esas ideas magníficas que les brotan a las 2 de la mañana en un momento de insomnio, y no volteamos a ver algo que se llama el derecho comparado. El derecho comparado sirve para que nosotros veamos qué sucede en Francia, qué ha sucedido en Estados Unidos, qué ha sucedido en Argentina, qué ha sucedido en Alemania, no porque sean mejores o peores países, sino porque ya vivieron esta experiencia y ya la lograron superar con éxito. Para eso sirve el derecho comparado, para no generar ideas novedosas y estar a prueba y error a ver si funciona. Podemos copiar modelos, está muy permitido. Claro, pero bueno, parece que ni los legisladores ni los gobernantes están muy a favor de observar estas experiencias en donde los resultados sean favorables y como bien lo dice, de manera muy elegante, el doctor Saucedo, no saben legislar. Que esta experiencia internacional en donde nos dice, platica que hay orden, que hay pues estatutos, que hay leyes, es a donde deberíamos ir, ¿no? Las ciudades que han tenido estos mejores resultados son estas que han actuado de manera temprana, ¿cierto? Con control de rentas, claro, con impuestos a la vivienda desocupada, regulaciones estrictas del alquiler turístico. Pues ojalá que, porque ya estamos a la vuelta de la esquina, ¿no? Hay forma, digo, del mundial, pero el resto del problema lo tenemos ya bastante enraizado. Desde el punto de vista legal, ¿puede protegerse los inquilinos y las comunidades? ¿Ustedes como despacho lo pueden hacer? No, desafortunadamente no se puede hacer algo, porque los contratos de arrendamiento es eso, es un contrato, es un acuerdo de voluntades de ambas partes. Mientras el contrato esté vigente, ambas partes lo tienen que respetar. Sí. Si el contrato por alguna razón está vencido, pues desafortunadamente el inquilino no tiene mucha salida, a menos de que esté pagada la renta en tiempo, que nunca haya tenido retraso y que pueda pedir una extensión en algunos casos, porque algunos códigos civiles de la República lo autorizan, que es una tácita reconducción, que es una extensión adicional de renovación. Sí. Pero en la gran mayoría de los casos no se permite. Y peor todavía aún, cuando el inquilino no paga en tiempo la renta o no ha pagado los servicios o ha incumplido de alguna forma los contratos. Sí. No, bueno, pues ahí está también el llamado de atención para quien renta o para quien tiene una propiedad, tener todo en orden, tener todos los pagos puntuales y tener los documentos también a la mano. A mí me parece que la gentrificación no es un fenómeno inevitable ni necesariamente negativo, pero sin regulación puede profundizar la desigualdad y erosionar el tejido social de las ciudades. Doctor, muchísimas gracias. Es el doctor Miguel Saucedo. Pues ahí está, el futuro urbano dependerá de que tan firmes y efectivas son las decisiones que se tomen hoy por parte de la sociedad y también de los gobiernos. ¿No es así? Así es, correcto. Pero incluso, si me permite, podemos hacer algo, un poco de historia. La gentrificación es un tema histórico dentro de la humanidad. No es reciente. Siempre ha sucedido igual. Si hablamos un poco de historia de la Ciudad de México, de las grandes ciudades, acordémonos que originalmente la zona centro eran las zonas donde vivían las personas de clases altas y que poco a poco se fueron moviendo a otras zonas. Y las personas de bajos recursos, cuando las personas de clase alta se movían a las periferias para crear nuevas colonias de lujo, evidentemente estas personas tenían que moverse a otras zonas. Siempre ha sucedido esto. Desafortunadamente la gentrificación es un símbolo de desarrollo. Claro. Bueno, cuando está mal llevado es el problema. Es el problema, somos nómadas por naturaleza. Tiene razón, volteemos a ver la historia, pero pongámosle orden. Le agradezco muchísimo de nueva cuenta el análisis, doctor Saucedo. Estamos aquí para escuchar todas las voces y, por supuesto, bienvenido a este espacio que nos ayuda a entender fenómenos como este. Gracias, Kania, me dio gusto saludar. Igualmente, pero a usted le mandamos un abrazo y a ustedes también. No se me vayan, seguimos aquí en Informe 24. Pausa y volvemos. Jania Nobel, todo el día en la noticia. Sigue informado con Jania Nobel en Informe 24. Dicen que las noticias viajan rápidamente, que son vertiginosas. Nosotros, en Informe 24, vamos al ritmo que marca